Muy bienvenidos, bienvenidas, un placer estar con ustedes en esta oportunidad para continuar estudiando un grupo de lecciones, de 3 lecciones que van a hablar acerca de la misión de Dios, mi misión. ¿Se recuerda usted el desafío de la semana pasada? Era para que usted orara, para que Dios le ayudara, lo convenciera de ponerse a trabajar en la misión y buscar una persona para orar, un vecino. Yo quisiera partir ahora leyendo un texto que va a estar en nuestro estudio, en nuestra conversación que vamos a tener. Está allí en Mateo capítulo 28, pero en versículos 16 y 17. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Aquí hay 2 hechos que yo quisiera dejarlos como introducción. Primero, dice, y los 11 discípulos. ¿Por qué 11 si eran 12? Y por último dice el texto que algunos creyeron y otros dudaron. Pareciera que siempre hay esta situación. Faltó uno, no estaba en la misión, y otros que estaban seguían dudando. Vamos a ver estos conceptos de lo que es misión, la misión de Dios y nuestra misión. Bienvenido, Pastor Jerez. Vamos a conversar varias cosas interesantes, ¿le parece? Sí, pues gracias, Raúl, por la bienvenida y estamos nuevamente dispuestos a compartir este tema tan relevante que es el tema de la misión de Dios en favor de esta humanidad a la cual todos nosotros pertenecemos, esta humanidad caída, cómo Dios trabaja para llevarnos a la salvación, cómo lo ha hecho, cuáles son los pasos, los métodos que Dios tiene para llevarnos en esa misión. Interesante que el texto de Mateo 28, no el que yo leí, sino el siguiente, que es el 18, perdón, el 19, ¿Ya? Que va a ser el centro de la temática, dice, por tanto, id. Ese por tanto, ¿no es cierto? Ese id no es, si quieres vas, si quieres te quedas, sino es muy imperativo. Por tanto, id de hacer discípulos. Y luego abarca a todas las naciones, bautizándolos, y aquí viene la misión, la comisión, y hay que terminar con él, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión. Sí. ¿Y en qué momento se la deja el Señor? Bueno, Jesucristo dice estas últimas palabras al terminar el Evangelio de San Mateo, y a mí me gusta la expresión que aparece en el versículo 18 también, Ya. porque Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esa palabra potestad significa autoridad, significa dunamis, significa poder, significa solvencia poderosa que Jesús adquirió con su muerte en la cruz, ya resucitado de los muertos. Y con ese poder, Jesucristo pretendía que su evangelio que él había presentado llegara a todo el mundo. Y ahí es donde da la indicación. Por tanto, id, porque ustedes cuentan con este poder, mi poder, Claro. y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La verdad, las cosas que era imposible que ellos cumplieran la misión que Dios le había dado. Era una Sí. misión imposible, por decirlo de alguna manera, sin el Sí. Espíritu Santo que vino con ellos. Y estaba pensando en el concepto ese que les va a entregar el poder, dicen, no sé. Pero ¿qué poder? Uno dice, bueno, de la dinamita, porque de ahí viene la palabra dinamita, una explosión fuerte que rompe roca. Sí. Pero aún eso sigue siendo pequeño en cuanto a poder de Dios que viene a nosotros, que puede suplir cualquier instancia con tal de que yo esté cumpliendo la misión, porque esa es la idea, cumplir la misión de Dios. Por tanto, de ir a ser discípulo, dice, a todo el mundo. Imagínate, estoy pensando que ya aparece el concepto de universalidad en relación al cumplimiento de la misión. Claro, precisamente esta autoridad
no es tan solo en primera instancia para persuadir a las personas, convertirlas al Evangelio, sino que este poder primero se genera en la persona. El propósito de Dios era que nosotros alcancemos, a pesar de vivir en un mundo de pecado y tener tendencia al pecado, seamos nosotros semejantes a Jesús. Restaurar la imagen de Dios en el hombre. Esa es una parte importante de la misión. Y lo bueno que Dios tomó la iniciativa para llevarnos a nosotros a hacer una transformación completa dentro de nosotros primero, y una vez que estemos en una relación con Dios, a pesar del pecado, porque Dios se interesa mantener una relación con nosotros, allí enviarnos a la misión con el poder que Dios autorizó para ayudar a la iglesia, el vicario del Hijo de Dios. Interesante, mira, estoy pensando en ese Dios trino. Sí. El concepto de Trinidad no aparece en la Biblia como palabra, pero sí como esencia de la divinidad, ¿no es cierto? Se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora, Sí. allí se origina la misión. Allí está la esencia de la misión. O sea, no es una cosa que se nos haya ocurrido, no es algo que se le ocurrió a Cristo estando en la tierra. Ustedes van a tener que hacer algo. No, esto venía desde antes como parte esencial Claro. de la misma creación. Fíjate que aquí en San Juan, capítulo, tengo el 20-21, dice lo siguiente. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros. Son las apariciones que Juan está mostrando de Jesús, ¿no es cierto? Sí. Pasa a vosotros. Como me envió el Padre, mira interesante cómo viene la idea. Esta no es idea de él, es de la divinidad completa. Porque después Cristo va a prometer incluso el Espíritu Santo. O sea, todo está en función de la Sí. misión. Dice el 21, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. No sé si te da alguna cosa muy especial este concepto de que sopló. ¿Dónde te aparece esta idea? Bueno, aquí tenemos nosotros algo grande también, porque Jesucristo fue enviado por el Padre y ahora Él pretende enviar a los apóstoles. Al soplar, el Espíritu Santo es un símbolo, es un hecho real que los apóstoles vieron, porque Jesús sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Uh-huh. Entonces, también Dios sopló en el libro de Génesis, ¿cierto? Eso que estaba pensando. ¿Verdad? Claro, Dios dio vida. Y cuando dio vida, pues ese es el asunto. Sí, y ahora le está diciendo, ustedes van a recibir el Espíritu Santo, pero esperen en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y esto nos enseña a nosotros los cristianos que para cumplir la misión tenemos que asegurarnos de contar con la ayuda del Espíritu Santo, estar en el Espíritu. Tal vez nosotros debemos orar más por el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu no avanzamos en nada. Esa es la realidad de las cosas. Estaba pensando en ese concepto maravilloso, porque lógicamente este soplar de Cristo fue antes de los 40 días, cuando después vino el Espíritu Santo realmente, pero ya estaban ellos entrando en esa situación, y estaban recibiendo de Dios la unción, el poder para que hicieran las cosas. Se congregaron, dice, se reunieron, y luego de reunirse, a los 40 días, vino el Espíritu Santo, y allí se produjo la expansión de lo que se llamaría este mensaje misional, que Dios se los comisionó a los discípulos, y los discípulos comenzaron a compartir y a ser discípulos. Hay un concepto que se ha venido conversando y que lo vamos a conversar durante todo el trimestre, las 13 semanas, esto de hacer discípulos. Ahora, se dice que el hacer discípulos es el centro de la misión. Es como decir, cómo yo sigo con el Evangelio que me entrega a alguien, si alguien no me lo entrega, o no me enseña, o no me orienta, no me guía. Tú sabes que Pablo, por ejemplo, tú sabes que Juan, todo el discípulo, fue su maestro Cristo,
¿Y Pablo quién? ¿Se acuerda que él dice, yo soy el más abortivo de todos, pero también soy apóstol, porque recibí? Entonces, este concepto del discipulado es extraordinariamente hermoso en la Biblia para expandir y llegar a concluir con la misión. Claro, efectivamente es muy importante porque hay personas y cristianos que creen que para evangelizar no necesitan hacer discípulos. Basta solamente predicar o dar una charla o dar un estudio bíblico, pero no hacer discípulos. Pero la metodología que Dios estableció y que Cristo también practicó es que todos los creyentes tengan un periodo de discipulado. Es decir, que estén con su maestro, con su instructor, que aprendan a estar en la iglesia, que se relacionen con los hermanos, porque la transformación de la vida y entender el mensaje de salvación a veces no demora una hora ni un día, sino que necesita varios días en comunión con la iglesia, con el maestro, con el estudio de la palabra. En otras palabras, todos nosotros necesitamos un periodo de discipulado para poder afirmarnos. Y yo lo viví como yo no conocí el mensaje de salvación ni la Biblia desde niño, lo conocí a los 17 años. Me di cuenta de que para poder mantenerme en la fe, crecer y confirmarme en la fe, tuve que tener varios maestros. Fui discípulo de varios. Y gracias a Dios tuve buenos maestros, por lo menos un par de años, hasta que ya me confirmé en la verdad presente y es por eso que Cristo dijo que esto, si se hacen discípulos, la gente no va a abandonar tan rápido la fe. Fíjate el texto que habíamos leído al comienzo, pero centrándonos en el concepto de discipulado, dice, los 11 se acercaron, cumplieron primero la orden de Dios, ¿no es cierto? 28 y 16, fueron al lugar donde les había ido, le adoraron los discípulos. Jesús se acercó y les habló diciendo, y aquí está el texto, decía, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, di a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí viene otro concepto. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, en otras palabras, hay un autor que explica muy bien este concepto de misional y de discipulado. Él habla que hay por lo menos 3 conceptos en relación a lo que es el discipulado. El primer concepto es racional. Es el concepto donde tú aprendes, donde tienes un maestro y te enseña. No puedes ir sin eso, como decíamos. Racional. El otro concepto es relacional. O sea, es el grupo de apoyo fraternal, en que tú te relacionas, conversas, discutes, pero también está el otro concepto que a mí me parece interesante porque es el concepto misional, que es donde nosotros estamos haciendo énfasis y este estudio va a hacer énfasis, es misional. O sea, yo razono, yo me junto con mis hermanos, un grupo pequeño en la iglesia, claro, pero la misión hay que cumplirla mirando a quién le comparto ahora este mensaje, a quién le entrego el mensaje de salvación. Claro, este punto que has tocado, Raúl, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Claro. Si uno analiza cuántas horas de enseñanza y de predicación tuvo Jesús, si nosotros vemos solamente los 4 evangelios, podríamos leer los 4 evangelios más o menos en unas 5 o 6 horas. Y se terminó todo. Pero Jesucristo estuvo predicando el evangelio 3 años y medio, haciendo milagros, enseñando. Y cuando dice todas las cosas que os he mandado, realmente es harto. Por eso que el discipulado tiene una temática de tiempo. El tiempo de discipulado es importante. Aprender todo lo que Jesús enseñó no se aprende en un día ni en 2. Hay que seguir estudiando. Y nosotros tenemos una ventaja con los cristianos del primer siglo, una gran ventaja, muy grande, que tenemos una Biblia, tenemos libros, tenemos el conocimiento histórico, tenemos el conocimiento teológico que ha ido avanzando hasta llegar a lo que es el Evangelio eterno. Es por eso que
en el tiempo de Jesús, la mayoría no sabía leer. Claro. Solamente se basaba con lo que escuchaba. Y a veces no escuchaba a nadie que le hablara el Evangelio. Pasaban semanas y meses. Pero nosotros tenemos acceso a leer la Biblia todos los días y alimentarnos. Tenemos una gran ventaja. Y justamente tú hablabas de este Evangelio eterno y Apocalipsis, tú sabes, 14 del 6 en adelante, bueno, ahí están los 3 mensajes angélicos, que es Sí. la misión que Dios nos ha dado para este momento, para este tiempo. Dice aquí, vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Interesante, mira, me podría quedar aquí con algunas cosas que son muy lindas. Es un ángel, habla de velocidad, de traspasar toda la frontera. Mensajero. Mensajero, ¿no es cierto? Pero Sí. luego, para predicarlo, dice a todos los moradores de la tierra. Y este concepto aquí de la nación, tribu, lengua y pueblo, cuando la Biblia habla de 4 hechos, de 4 cosas, de 4 situaciones, el número 4 está enfocado a la tierra. Sí. O sea, el Evangelio está dado para predicarlo a esta tierra. O sea, ¿cómo se funde esto, no es cierto? Y además dice que diciendo a gran voz, y aquí está el mensaje, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, ¿cuál es el mensaje entonces? ¿Cuál es la misión? Llegar donde ese vecino, ese amigo, quizás no conoce el Evangelio, y darle a conocer las cosas, pero no con son de crítica, ni que tú estás mal y yo estoy bien. Hay que tener, lo miramos una vez, te acuerdas, que estudiando este concepto de uno no puede mirar hacia abajo porque la gente no sabe todavía el Evangelio, estás perdido, ¿no es cierto? Esos conceptos no deben estar. Cristo nunca trató mal a una persona. Claro. Aquí hay una palabra interesante en este texto que has leído, Raúl. El versículo, capítulo 14, verso 6. Dice aquí, ese ángel tenía el Evangelio eterno. Ya nosotros sabemos que es el Evangelio que no cambia, que es el Evangelio verdadero, que Dios lo presentó, Dios lo ideó. No hay duda de eso. Es eterno porque no tiene cambio y nunca cambiará. Como Dios mismo, que Dios es amor, el amor no cambiará. Pero el texto en el idioma original griego dice así: tenía el Evangelio eterno para evangelizar a los moradores de la tierra. Aparece 2 veces la palabra evangelizar. Y no predicar, porque predicar es una cosa. Nosotros sabemos que uno puede predicar un sermón, puede escuchar un sermón, puede escuchar una predicación. Pero la palabra exacta que aparece en el idioma ahí no es predicar, es la palabra evangelio. O sea, el evangelio eterno para evangelizar. Me gusta más esa expresión. Aunque predicar, uno predica para evangelizar también. Es que entiéndase que cuando se habla de evangelio, Sí. se está hablando de buenas nuevas. Claro. Cosas maravillosas. Si tú ves, la Biblia lo habíamos visto desde el comienzo, ya comienza con buenas nuevas. Incluso cuando le dice a Adán y Eva, ¿dónde estás?, no lo reprochó. ¿Por qué le pregunta dónde estás? O podría haberle dicho, ¿qué estás haciendo aquí? No, le dice, ¿dónde estás? Eso es el Evangelio eterno. La palabra evangelio significa buena nueva. Podemos leerlo de esta manera. La buena nueva eterna. Para buena nueva, darla a los moradores de la tierra. Pero es interesante el énfasis de esa palabra. Estaba pensando que este Evangelio eterno que hablábamos hace un momento es un Evangelio que tiene que trascender, ir más allá de lo más cercano. ¿Cómo se lleva eso, no es cierto? Entonces Dios tiene sus canales para eso. Los ha provisto. Han sido canales que son humanos. Y cuando uno dice canales humanos, son muy sensibles de estropearse, pensándolo así. Pero aún así Dios depositó su confianza en el ser humano y entregó, ¿no es cierto?, una cosa tan maravillosa como el Evangelio eterno, entregar joyas, ¿no es cierto?, preciosas para compartirlas. Ahora, habíamos leído nosotros allí en Génesis capítulo 12, ¿tú recuerdas? Cuando dice que y Dios llamó a Abraham, ¿no es cierto?, y le dijo que saliera. ¿Te acuerdas? Ahora,
según algunos antecedentes, entendemos de que Dios ya le había hablado antes a Abraham, pero ahora definitivamente le dice, sale. Sale, Sí, pero aquí uno tiene que hacer énfasis y decir, ¿para que salga para qué? para cumplir una misión. Para cumplir una misión, y a la vez una misión que no era de él, sino que iba a ser una misión que abarcara a las naciones, abarcara al mundo. Claro, me gusta esta parte del texto que dice, una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Claro. Génesis 12:2. Esto también se aplica al Evangelio. La persona que evangeliza es una persona que cuenta con la autoridad de Dios para bendecir a las personas que lo escuchan. La persona que escucha el Evangelio de la manera correcta, de la manera adecuada y conforme a la palabra de Dios, la persona que lo escucha es bendecida, porque serás bendición. Y si uno analiza todas las palabras bendición que aparecen en el versículo 3, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, que también lo podemos comparar con Apocalipsis 14:6, eso nos muestra a nosotros de que toda persona que predique el Evangelio, que lo enseña, es una persona que es bendecida por Dios, y además Dios le da la autoridad para bendecir a los que escuchan. Exacto. Es por eso que la persona que escucha el Evangelio siempre va a ganar, porque está recibiendo la bendición de Abraham también. Serás bendición, y como dice el texto, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Cristo es el que trajo esa bendición. Claro. Cristo, el Mesías, es el que nos bendice y que nos permite a nosotros disfrutar de la paz espiritual y de tantas otras Ahora lo bendiciones. interesante es que el versículo 3 del 12 dice, bendeciré a los que te bendijeren. También. O sea, aquí hay que tener cuidado con esto porque es realmente extraordinario. Porque si tú eres bendición y él la recibe, a él también le va a llegar la bendición. Claro. Entonces dice, y agrega, y a los que te maldijeren, maldeciré. Esos son los que rechazan. Claro, el que rechaza. ¿Tú recuerdas cuando Jesús mandó a sus discípulos y les dijo algo interesante? Dice, cuando alguien no te acepte, no entre. Sacude tus zapatos. Sacó tus zapatos. Ni siquiera queda una unción de que estuviste por ahí cerca. Pero los que sí, entren. Y ahí comenzaba la bendición. O sea, esa es no es que Dios, si alguien viene y tú le predicas y te rechaza, Dios le mandará una maldición. No, no, no. Él se coloca en un camino que será maldición para él. ¿Te fijas? Claro. Pero que lo acepte en un camino para bendición. Sí, y es interesante que nosotros debemos creer que el Evangelio de Cristo es una bendición espiritual. Nos trae fe, nos trae esperanza. Y como la Biblia dice que buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, el Evangelio no solamente trae la bendición espiritual, trae la bendición en todas las cosas de la vida. Es por eso que la persona que escucha con fe realmente gana algo grande, gana algo que a lo mejor está fuera de sus expectativas. Estaba pensando que el mundo, la arena dice de la misión. La arena. Sí. Estaba pensando que uno eso casi no lo puede contar, ¿no es cierto? Pero allí hay unos textos que son bien hermosos en relación a esto. Por ejemplo, capítulo de Apocalipsis 7, 9. Mira lo que dice. Después de esto miré y aquí una gran multitud. Estoy pensando porque está hablando de los salvos, de los que ya se salvaron. Los que se salvaron, dicen. Por la gracia y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas. Te digo que vuelve a lo de 4, porque está la multitud acá. Que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. O sea, ¿qué es lo que sucede? Ganaron la victoria,
Se encontraron cumpliendo la misión, fueron a todo el mundo y tienen ahora el premio de estar en la presencia de Dios. Ahora, Sí. uno podría preguntarse, que está en medio, me va a salir un poquito de la lección, pero cuando yo predico a alguien, ¿me pongo cerca de la presencia de Dios al predicar? Es un instrumento de las manos de Dios. No sé si te ha pasado que tú estás hablando de algo y de improviso te viene una idea. Bueno, uno le echa la culpa, por así decirlo, al Espíritu Santo. Claro. Que el Espíritu lo inspira en ese momento, le ilumina para decir algo que no pensaba decir, pero justo lo impactó allí el Espíritu y lo guió en la palabra. Porque de eso, la Biblia dice eso, que es Dios en que nos pone la palabra adecuada para que nosotros podamos llegar al corazón de las personas. Lo que pasa es que Dios también sabe la necesidad de esa persona. Cierto. Y en algún momento tú puedes hablar y esa persona recibe lo que justamente estaba necesitando, pero no porque hay sabiduría en uno, no porque a uno le adivinó el pensamiento, no, es Dios el que dirige y da las palabras. Por lo tanto, este mundo que está lleno de pecados puede ser perfectamente, voy a decir así, iluminado por el Evangelio. Y de hecho, tú recuerdas que allí en Apocalipsis 8 habla de que el mundo se iluminó con la gloria del mensaje. O sea, eso va a ser un cumplimiento maravilloso. Pero lo lindo sería ser parte de ese movimiento. Claro, yo quiero destacar algo que tú has leído acá también. Aquí hay una multitud en Apocalipsis capítulo 7, una multitud tan grande que nadie podía contar. Ajá. Una multitud de salvos en Cristo que la manera de describirla es que nadie lo puede contar. Es una multitud muy grande. Aunque tiene número, ¿no es cierto? Claro, tiene una cantidad, pero... Eso a nosotros nos abre la posibilidad siguiente, Raúl, de que Dios no va a ser tan mezquino como algunos dicen, son pocos los que se salvan. Ya. Dios no va a ser tan en ese sentido, sino que los que se salvarán de todas las edades, tribus, pueblos y lenguas, serán muchos. Y uno se hace la pregunta, si van a ser tantos los que se salvan, ¿por qué yo no tengo también esa aspiración, debiera tenerla, de estar en ese grupo? Porque si tantos lograron la victoria, ¿por qué usted no? ¿Por qué yo no? Es decir, tenemos una linda oportunidad al dejarnos guiar por Dios y como decía el texto acá más adelante, la salvación pertenece a nuestro Dios, significa que es Dios quien produce la salvación y Dios conquistó millones y millones. Yo doy gracias a Dios por esto y nos da esperanza a todos los que estamos en este camino cristiano. Y por eso que le decimos con seguridad que el desafío para esta semana está dado el día jueves. Recuerde usted, los jueves van a haber desafíos siempre distintos. Dice, ora todos los días de esta semana por la comunidad donde vive, por ese entorno. Por alguna razón Dios está colocado allí. Y por otro lado dice, investiga cuál es esa comunidad. ¿Quién está viviendo? Hay ancianos, hay jóvenes, hay niños, personas que necesitan. Ese es un desafío para esta semana. Un lindo desafío. Que Dios te acompañe y te bendiga. Que los desafíos sean cumplidos tanto en mí como en ustedes que nos están escuchando, porque el premio es realmente extraordinario. Bendiciones, nos encontramos la próxima semana.